Bueno, aquí se habla de todo menos de los verdaderos problemas de México. De la inseguridad, de la violencia, de la inflación, de la deuda. Los únicos que se engañan son ustedes, porque la realidad ya los alcanzó. Porque sí mintieron, sí traicionaron y ¿qué creen? Siguen robando. Ya no saben qué hacer, porque el narco que les ayudaba prácticamente está persiguiéndolo los Estados Unidos. Mienten, roban y traicionan. Es muy complicado decir que nos acostumbramos a las mentiras, pero es que la verdad es que no. No podemos normalizar lo que no está bien y no podemos normalizar pues las mentiras que siempre viene y dice la oposición. Yo les voy a recordar en cuánto estuvo el salario mínimo cuando Enrique Peña Nieto, un presidente del PRI, pues gobernaba nuestro país. Imagínense que cuando él inició en el periodo del 2012, el salario mínimo estaba en 62.30 centavos y terminó su sexenio en 88.36 centavos. ¿Cuál era el poder adquisitivo de las y los mexicanos en ese periodo de gobierno? Después vino uno de los mejores presidentes de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, y él tenía claro que para darle bienestar al pueblo de México tenía que mejorar su poder adquisitivo. Hemos hecho mucho en temas educativos, hemos hecho mucho en temas de políticas sociales, hemos hecho bastante en temas de vivienda, hemos hecho bastante también en temas de acceso al agua. No nos alcanza el tiempo para poder decirle al pueblo de México cuánto hemos logrado en este gran movimiento de transformación. Esta es la última encuesta de nuestra presidenta de la República. Esto es lo que dice el pueblo, esto dice el corazón de la gente. Bueno, aquí se habla de todo menos de los verdaderos problemas de México. De la inseguridad, de la violencia, de la inflación, de la deuda, de tantos problemas, de nuestra relación con Estados Unidos, del TEMEC. Entonces aquí viene y se habla de la popularidad. Popularidad que ya se demostró que en Veracruz no se tradujo en votos, que en Durango no se tradujo en votos, que en Coahuila no se tradujo en votos. Los únicos que se engañan son ustedes, porque la realidad ya los alcanzó. Entonces, yo quisiera hablar de algo que sí estamos viviendo y que es preocupante. Miren, ustedes han ganado elecciones con la narrativa oficial, porque desde la mañanera el expresidente era el coordinador de campañas, porque decía mentiras sin inmutarse, porque hicieron promesas para ganar campañas. La promesa de la CENTE que hoy nos tiene asoleados a todos, por supuesto la promesa de el salario profesional mínimo que no se ha publicado, y así podía decir la de bajar la gasolina a 10 pesos, todas las promesas que hicieron con tal de ganar. Y hoy les está cobrando la factura porque sí mintieron, sí traicionaron y ¿qué creen? Siguen robando. Les voy a comentar, hoy Mexicanos contra la Corrupción, que ustedes no quieren porque investiga, porque trabaja, porque hace un trabajo en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, hoy presentó una red oculta de pagos de Morena, 252,000 apoyos sociales mediante Financiera del Bienestar. Morena, como partido, contrató a Finabien, que es una empresa del Estado, lo que anteriormente era Telecom, Telégrafos, en su modalidad de giros. A través de esa empresa envió 250,000 transferencias durante el proceso electoral de 2024. Claro, la abrió desde el proceso de los procesos electorales del 2022, casualmente la primera semana de junio antes de las elecciones. Y luego, en el 24, la canceló hasta el 28 de junio ya pasadas las elecciones. No se sabe el monto total de las transferencias, ni tampoco el monto individual de cada una de ellas, así como los destinos geográficos. Lo que sí se sabe es que el concepto de las transferencias se llamó apoyos sociales. No se sabe el origen de los recursos, si es parte del dinero de Morena proveniente de sus administraciones públicas o si procede de otra fuente, como el huachicol fiscal, por ejemplo. Ahora bien, la información se conoce porque el órgano interno de control adscrito a la Financiera Nacional de Bienestar, a la Financiera del Bienestar, realizó una auditoría y dio a conocer este asunto, es decir,
proviene de la propia Secretaría de Buen Gobierno, no proviene de una investigación periodística ni de una filtración, sino de información generada por el propio órgano interno de control. Estas transferencias, por supuesto, no están reportadas al INE como gasto de campaña o como gasto de actividades ordinarias de Morena. Los partidos políticos están impedidos para realizar transferencias bajo el concepto de apoyos sociales. Verdaderamente, ya nada nos sorprende. Todos los días amanecemos con una nota de este tipo y hay un cinismo impresionante. Tenemos a compañeros que hoy piden licencia, una decena de compañeros que se van atrás de ganar una supuesta encuesta para ser candidatos. Hoy en día ya no saben qué hacer porque el narco que les ayudaba prácticamente está persiguiéndolo los Estados Unidos. Y miren, pareciera que ustedes a todo le quieren decir, a todas las críticas son de ultraderecha, a todos los que cuestionan son de ultraderecha. No, cuestionamos los mexicanos y mexicanas que tenemos derecho a hacerlo. Qué bueno que los periodistas pudieran incomodar al poder y no estar al servicio del poder. Ya pocos de esos quedan. Y yo les diría, ¿por qué Insunza no pide licencia? ¿Por qué el senador de los narcos aquí no pide licencia? ¿Dónde está Insunza? ¿Por qué no ha venido a trabajar? ¿Qué justificación tiene? No nos ha explicado. Por eso quiero decirles, compañeros y compañeras del oficialismo, es impresionante cómo traicionaron a sus electores, a los que engañaron que ustedes iban a cuidar y iban a hacer las cosas de manera distinta. Están convirtiéndose en todo lo que criticaron. Mienten, roban y traicionan. Gracias. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Y bueno, pues ya es muy complicado decir que nos acostumbramos a las mentiras, pero es que la verdad es que no. No podemos normalizar lo que no está bien y no podemos normalizar pues las mentiras que siempre viene y dice la oposición. Como lo he dicho en otras ocasiones, la verdad es que no me sorprende, pero sí me preocupa, y me preocupa que generen este tipo de narrativas. Por eso, quienes estamos aquí y que somos parte de este gran movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos que hacer territorio, territorio y más territorio, porque ellos no hacen otra cosa más que mentir, no hacen otra cosa más que generar una falsa percepción en la población. Y voy a desmentir algunas de las cosas que ellos han venido a decir. Puedo entender también, puedo comprender que son oposición, pero de verdad que lo deberían de hacer con argumentos, lo deberían decir con datos reales. Por ejemplo, ellos vinieron a hablar hace un momento, y lo han dicho en varias ocasiones, sobre el tema del salario mínimo. Yo les voy a recordar en cuánto estuvo el salario mínimo cuando Enrique Peña Nieto, un presidente del PRI, pues gobernaba nuestro país. Imagínense que cuando él inició en el periodo del 2012, el salario mínimo estaba en 62.30 centavos y terminó su sexenio en 88.36 centavos. ¿Cuál era el poder adquisitivo de las y los mexicanos en ese periodo de gobierno? Después vino uno de los mejores presidentes de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, y él tenía claro que para darle bienestar al pueblo de México tenía que mejorar su poder adquisitivo. Y entonces terminó con aquel mito que decía que si se elevaba el salario mínimo, pues la inflación se iba a incrementar bastante. Y quiero compartirles el siguiente dato. Cuando él empezó a impulsar el tema del aumento del salario mínimo, lo impulsó hasta 248.93 centavos. Imagínense cuánto creció el poder adquisitivo en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en ese sexenio. Se han hecho muchas cosas importantes, interesantes en beneficio de la población, pero el salario mínimo no podemos minimizarlo, no podemos subestimar el impacto real que tiene en la vida diaria de las y los ciudadanos. Con nuestra Presidenta de la República, siguiendo con este aumento del salario mínimo, a la fecha está en 315 pesos.
Imagínense el crecimiento que ha tenido el salario en estos años y sobre todo, y lo más importante, e insistiré, en el poder adquisitivo de las y los mexicanos. ¿De qué tenemos que estar muy pendientes? De que realmente se cumpla. Pero eso ya es trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque nosotros estamos haciendo lo propio, la Presidenta de la República está haciendo lo propio, pero la Secretaría tiene que revisar que efectivamente quien tenga empresas, quien tenga empleadas, empleados, trabajadoras, trabajadores, realmente cumpla con que se les pague a las y los mexicanos el salario mínimo. Si no, de nada sirve y entonces no tiene un impacto real en el pueblo de México. Esto ha beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos. Voy a hablar un poquito también del tema de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido muy criticado incluso a nivel internacional y la oposición no se ha cansado de decir que hemos hecho mal. A ver, la realidad de cada país es completamente distinta. Las recomendaciones que pueda realizar la ONU, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puede funcionar o no dependiendo de la realidad de la situación de cada estado, de cada país y de cada nación. Tenemos que decir que en México se ha implementado una estrategia de seguridad con diferentes vertientes y el tema de la prisión preventiva oficiosa es solamente una herramienta, es un instrumento, no es todo. Si queremos combatir los temas de inseguridad, bueno, pues tenemos que apostarle un poco al tema del derecho punitivo y lo decimos con muchísima responsabilidad. Y sí, efectivamente, se ha reformado el artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos, pero no lo es todo, es parte de la estrategia de seguridad. Por eso, si la oposición tanto dice que quiere que terminemos y que combatamos los temas de inseguridad, bueno, pues acciones como estas ayudan. ¿Es suficiente? No, no son suficientes. Falta muchísimo, pero por lo menos podemos ayudar un poco en que se inhiba la conducta en la comisión de algún delito, delitos de alto impacto como es el tema de la extorsión, que es uno de los delitos que aumentó en los últimos años y que ha sido parte de esta tan criticada reforma 19 constitucional en donde se han aumentado el catálogo de delitos en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Concluyo. Hemos hecho mucho en temas educativos, hemos hecho mucho en temas de políticas sociales, hemos hecho bastante en temas de vivienda, hemos hecho bastante también en temas de acceso al agua. No nos alcanza el tiempo para poder decirle al pueblo de México cuánto hemos logrado en este gran movimiento de transformación. Y termino con la siguiente gráfica. Lo que nos tiene realmente que interesar, o al menos a una servidora, no es convencer a la oposición, porque ya sabemos por qué están aquí y conocemos cuál es su postura. A mí me interesa que el pueblo de México sepa lo siguiente. Esta es la encuesta en estos tiempos, similar a estos tiempos, hace algunos años, cuando el expresidente Andrés Manuel era presidente de la República, a 20 meses de su gobierno, estos eran sus números. 71% de aceptación. Aquí está, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los medios de comunicación. Esta es la última encuesta de nuestra presidenta de la República. Esto es lo que dice el pueblo, esto dice el corazón de la gente. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.